Los dioses olímpicos fueron los principales dioses del panteón griego. Dioses que moraban en el monte Olimpo, el más alto de Grecia. A ellos les fueron consagrados tanto los templos como las festividades cívicas, y también las actividades artísticas y deportivas. En sus orígenes, los primeros cultos a los 12 dioses se remontan aproximadamente hace de 5.000 a 6.000 años. Zeus era el dios principal de los 12 olímpicos, que también eran conocidos como el dodecateón en griego. Tal y como se documenta en los escritos de Homero y la Teogonía de Hesíodo, los 12 olímpicos ganaron su supremacía en la tierra después de que Zeus, junto a sus hermanos Poseidón y Hades, lograran la victoria en la guerra contra los titanes primigenios. Según la mitología griega, el monte Olimpo era el lugar donde se celebraba el llamado concilio de los 12 dioses. Estos eran los siguientes: Zeus, Hera, Poseidón, Afrodita, Ares, Atenea, Hermes, Apolo, Artemisa, Hefesto, Demeter y Hestia. Existían además de estos dioses principales, una multitud de otros dioses que no formaban parte, o lo hacían ocasionalmente, del concilio de los 12 olímpicos. Aunque Hades siempre fue uno de los principales dioses griegos, al estar su morada en el Tártaro, el reino de los muertos, hacía que su relación con los olímpicos fuera más distante. No tenía un asiento en el panteón, ya que pasaba casi todo su tiempo en el inframundo, en el que era el rey. Zeus era considerado el padre de los dioses y de los hombres, el que gobernaba a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Era el rey de todos los dioses, y el que supervisaba el orden del universo. El dios del cielo y el trueno y por ende, de la energía. Zeus era el portador del cetro y la corona sagrados, símbolos de su poder. También el rayo, el águila, el toro y el roble eran símbolos que lo identificaban. Zeus era hijo de Cronos y de Rea, el más joven de sus descendientes. La diosa Hera, hermana de Zeus, era su esposa. Pero la diosa Dione también fue esposa suya. Con esta diosa tendría como descendencia a la hermosa Afrodita, diosa del amor y el deseo. Era conocido por sus innumerables aventuras en busca de amantes, tanto diosas como mortales. Insaciable en la busca de lances amorosos. Muchas fueron las deidades y héroes los que nacieron de estas correrías, incluyendo muchos de los dioses y diosas posteriores, como Atenea, Apolo, Artemisa, Heracles, Helena, y Minos, junto con las musas y las ninfas. Zeus fue el dios más prolífico de todo el panteón, con mucha diferencia. Zeus también fue el maestro del disfraz, era capaz de transformarse en cualquier persona, animal o cosa, con tal de lograr su objetivo, seducir a aquellas diosas o mortales que fueran de su agrado. La diosa Hera, esposa y hermana de Zeus, ambos eran hijos de Rea y de Cronos. Hera fue conocida por su naturaleza violenta y vengativa, principalmente contra las amantes y la descendencia de Zeus, pero también contra los mortales con los que se cruzaba. París, príncipe troyano, conocido como el de la hermosa figura, hijo del rey Príamo y de su esposa Hécuba, y hermano de Héctor, ofendió profundamente a Hera al elegir a Afrodita como la diosa más bella entre todas, ganándose de esta manera el odio eterno de la diosa. Poseidón, el poderoso dios de los mares y agitador de la tierra, se le atribuía el origen de los terremotos. Poseidón era hijo de Cronos y Rea. Era el creador de nuevas islas, y el que calmaba o agitaba los mares. Cuando se enfadaba o era ignorado, hendía el suelo con su tridente y provocaba corrientes caóticas, terremotos, hundimientos y naufragios. En la Odisea, su rencor hacia Ulises impidió a este regresar a su hogar en Ítaca. Los marineros oraban a Poseidón para tener un viaje seguro, a veces lanzando al mar caballos y carruajes como sacrificio. De esta forma, según los antiguos escritos, Alejandro Magno se detuvo en la costa griega antes de la batalla de Isos, y recurrió a las oraciones, invocando al dios del mar Poseidón, para lo que ordenó que un carro de 4 caballos fuese lanzado a las olas. Poseidón fue, junto con Gea y Temis, una de las divinidades a las que pertenecía el oráculo de Delfos, antes de que el olímpico Apolo los sustituyese. Apolo y Poseidón colaboraban estrechamente en muchos ámbitos, en la colonización, por ejemplo.
Apolo daba la autorización a los guerreros griegos para partir y conquistar, mientras Poseidón cuidaba de los navegantes en su viaje, y proporcionaba el agua purificadora para los sacrificios. Cuando el mundo fue dividido en tres, Zeus recibió el cielo, Hades el inframundo y Poseidón los mares, mientras que la tierra era común a los tres hermanos. Afrodita era la diosa de la belleza, de la sensualidad y del amor. Pese a que estaba casada con Hefesto, tuvo otros amantes, siendo Ares su favorito. Junto a sus hermanos, ocupaba un lugar en el panteón, entre los 12 dioses olímpicos. Afrodita tenía sus propios festivales conocidos como las Afrodisias, las cuales se celebraban por toda Grecia, pero particularmente en Atenas y en Corinto. En el templo de Afrodita, ubicado en la cima del Acrocorinto, las relaciones sexuales con sus sacerdotisas eran consideradas un método de adoración a la diosa. En su templo, donde se encontraban las estatuas de la diosa, de Eros y de Helios, protector del Acrocorinto, más de 1000 hieródulas, siervas de la divinidad, ejercían la prostitución sagrada. Afrodita, la surgida de la espuma, nació del mar, después de que Cronos cortase los genitales de su padre Urano con una hoz, y los arrojase al mar. Alrededor del miembro inmortal surgió una blanca espuma, y en medio de ella nació una doncella ya adulta. Esta era la diosa Afrodita. Ares era el dios olímpico de la guerra, hijo de Zeus y la diosa Hera. En la guerra representaba la brutalidad, la violencia, y los horrores de las batallas. También era el dios de la virilidad masculina. Tuvo infinidad de amantes y numerosa descendencia, entre la que se encontraban Eros, Armonía, Fobos y Deimos, junto a las fieras guerreras amazonas. Afrodita, diosa del amor y la belleza, era su amante preferida, su sanadora y su aliada en las batallas. A pesar de ser el dios de la guerra, no siempre salió victorioso en los combates. De hecho, resultó varias veces herido, como contra el semidios Heracles, y sobre todo en sus enfrentamientos con su hermana Atenea, divinidad también guerrera, patrona de la estrategia y la sabiduría. Su lugar de nacimiento y auténtico hogar, estaba situado en la región de los bárbaros y tracios, al norte de la Hélade. Allí huyó cuando fue descubierto acostándose con Afrodita, la cual engañó reiteradas veces a su esposo Hefesto con él. En la guerra de Troya en un primer momento peleó para un bando y luego para el otro, para recompensar el coraje de ambas partes. Su mano destructiva se veía incluso tras los estragos provocados por plagas y epidemias. Esta faceta salvaje y sanguinaria de Ares lo hacía ser detestado por otros dioses, incluidos sus propios padres. Ares era un hombre joven, con hermosa cabellera y con rostro y cuerpo sin vello. El carruaje y la antorcha encendida son algunos de sus símbolos. Ares montaba un carruaje tirado por 2 caballos inmortales que volaban y llevaban bridas de oro. Atenea, también conocida como Palas Atenea, era la diosa de la guerra, de la sabiduría y de la estrategia en combate. También era diosa de las ciencias, de la justicia y las artes. Fue una de las principales divinidades del panteón griego, y una de los 12 dioses olímpicos. Atenea recibió culto en toda la Grecia antigua y en toda su área de influencia, desde las colonias griegas de Asia Menor, hasta las de la península ibérica y el norte de África. Atenea era la hija favorita de Zeus, nacida de su frente. Según los textos antiguos, Hefesto, dios de la forja y el fuego, abrió la cabeza de Zeus con su hacha minoica de doble hoja, el labris, y Atenea saltó de la cabeza completamente adulta y completamente armada, lista para la lucha. La madre de Atenea fue la Oceánide Metis, la primera esposa de Zeus. Tras yacer con ella, Zeus temió inmediatamente las consecuencias, pues había sido profetizado que Metis alumbraría hijos más poderosos que él. Atenea nunca tuvo consorte ni amante, y fue conocida como Atenea la Virgen, encargada de hacer que se cumplieran las normas de la modestia sexual y el misterio ritual. Según los antiguos escritos, Tiresias, el gran adivino de la ciudad de Tebas, se tropezó con Atenea cuando se bañaba, y fue cegado por su desnudez. Para compensarle por su pérdida, Atenea le purificó las orejas, lo que le permitió entender el lenguaje de los pájaros, con lo que logró el don de la profecía. El dios Hermes era hijo de Zeus y la Pléyade Maya. En la mitología griega,
Hermes fue el dios olímpico mensajero, de las fronteras y los viajeros que las cruzan, del ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos, y el que guía las almas al inframundo, el tenebroso Hades. Homero se refiere a Hermes como el de gran ingenio y astutos pensamientos. Ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno y guardián de las puertas. El que hacía alarde de sus gloriosas hazañas ante el resto de los dioses. Como heraldo de los dioses, representaba la habilidad en el uso de la palabra y la elocuencia en general, pues los heraldos eran los oradores públicos en las asambleas y concilios. Como diestro orador, era especialmente empleado como mensajero cuando se requería elocuencia para lograr el objetivo deseado. De ahí que las lenguas de los animales sacrificados le fueran ofrecidas en agradecimiento. Apolo fue una de las deidades principales de la mitología griega y uno de los dioses olímpicos más significativos, motivo por el cual le dedicaron una gran cantidad de templos. Hijo de Zeus y Leto, y gemelo de Artemisa, poseía muchos atributos y funciones, y posiblemente después de Zeus fue el dios masculino más influyente y venerado en la antigua Grecia. Apolo era considerado el dios de las artes, del arco y la flecha, el que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado con la luz de la verdad. Era temido por los otros dioses, y solamente su padre y su madre podían contenerlo. También era el dios de la muerte súbita, de las plagas y de las enfermedades. Pero también era el dios de la sanación, y de la protección contra las fuerzas malignas. Además, fue el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón. El iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos, estaba conectado a la naturaleza, a las hierbas y a los rebaños, y era el protector de los pastores, marineros y arqueros. Apolo hacía a las personas conscientes de sus pecados y era el agente de su purificación, presidía las leyes de la religión y las constituciones de las ciudades. Fue el símbolo de la inspiración profética y artística, siendo el dios más famoso del oráculo de Delfos, y líder de las musas. Como jefe de las musas inspiradoras y director de su coro, actuaba como dios patrón de la música y la poesía. Su lira se convirtió en su atributo. Los himnos cantados en su honor recibían el nombre de peanes. Peán era su nieto, hijo de Asclepio. Tuvo muchos amores, especialmente con sus musas, y producto de sus andanzas tuvo alrededor de una veintena de hijos, aunque en ese terreno tuvo algunas desgracias. Además, tuvo una serie de amantes hombres, entre ellos Cipariso y Jacinto. Fue representado innumerables veces desde la antigüedad, generalmente como un hombre joven, desnudo y sin barba, en la plenitud de su vigor, a veces con un manto, un arco y un carcaj de flechas, y generalmente una lira, creada por su hermano Hermes para él. La diosa Artemisa era hija de Zeus y Leto, y hermana melliza de Apolo. Cuando era esposa oficial de Zeus, descubrió que Leto estaba embarazada del dios Zeus, prohibió que diera a luz en cualquier lugar donde iluminara el sol. Además, envió a la temible serpiente Pitón para que asesinara a Leto en el trance del parto. Pero Zeus envió al viento Bóreas para que recogiera a Leto y la llevara junto a Poseidón. Este la llevó a su vez a la isla Ortigia, y cubrió el lugar con una bóveda formada por sus olas. Allí, sin contravenir la prohibición de Hera, Leto alumbró a Apolo y a Artemisa aferrándose a un olivo. Más tarde, Apolo mató a la serpiente Pitón para vengar los sufrimientos de su madre. Según cuentan los antiguos textos, Artemisa nació antes que su hermano, y ayudó a su madre a dar a luz a Apolo. Se decía también que, para evitar que Hera descubriera su infidelidad, Zeus transformó a Leto en una codorniz. Fue una de las deidades más veneradas y de las más antiguas. Era la diosa Helena de la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas. Era la que provocaba o aliviaba las enfermedades de las mujeres. Se la representaba como una cazadora llevando un arco y flechas. El ciervo y el ciprés le estaban consagrados. En la Ilíada se alude a ella como Artemisa Grotera, Artemisa, la del terreno virgen, señora de los animales. También se narra en la Ilíada que Hermes y Artemisa rescataron a Ares, que había sido encadenado por los alóadas, hermanos gemelos hijos del dios Poseidón. Hefesto era el dios de la forja y del fuego, así como de los herreros, los artesanos, los escultores, los metales y la metalurgia.
Era adorado por todos los herreros y manufactureros de la antigua Grecia, especialmente en Atenas. Hefesto era bastante feo, estaba lisiado y cojo, aunque tenía por esposa a la bella Afrodita. Incluso el mito dice que, al nacer, Hera lo vio tan feo que lo tiró del Olimpo, y le provocó una cojera que lo obligaba a caminar con la ayuda de un bastón. Se le representaba cojo, sudoroso, con la barba desaliñada y el pecho descubierto, inclinado sobre su yunque, a menudo trabajando en su fragua. Hefesto era hijo de Hera y Zeus. Hera lo concibió sola, celosa porque Zeus había dado a luz a Atenea, que le había brotado de la cabeza. Hera, mortificada por haber alumbrado tan grotesca descendencia, no tardó en arrojarlo del Olimpo. Hefesto cayó durante 9 días y 9 noches hasta el mar, donde, como se cuenta en la Ilíada, 2 diosas del mar, la Nereida Tetis, madre de Aquiles, y la Oceánide Eurínome, lo recogieron y lo cuidaron en la isla de Lemnos, y allí creció hasta convertirse en un maestro artesano. Tras haber fabricado tronos de oro para Zeus y otros dioses, Hefesto se vengó elaborando un trono mágico de oro que envió como regalo a Hera. Cuando ésta se sentó en él, quedó atrapada, incapaz de levantarse. Los demás dioses rogaron a Hefesto que volviese al Olimpo y la liberase, pero él se negó, enfadado aún por haber sido expulsado. Intervino entonces Dioniso, quien emborrachó a Hefesto y lo llevó de vuelta al Olimpo a lomos de una mula. Hefesto, contrariado por la treta y dueño de la situación, impuso severas condiciones para liberar a Hera, una de las cuales fue la de contraer matrimonio con la hermosa Afrodita. Deméter, la diosa madre, era la diosa griega de la agricultura, la madre nutricia pura de la tierra verde y joven. Simbolizaba el ciclo vivificador de la vida y la muerte. Se la veneraba como la portadora de las estaciones. Deméter era hija de los titanes Cronos y Rea, ambos hijos de Gea y Urano, y por tanto la hermana mayor de Zeus. Deméter enseñó a la humanidad las artes de la agricultura, a sembrar semillas, arar y recolectar. Era especialmente popular entre las gentes del campo, en parte porque eran los beneficiarios más directos de su ayuda. Poseidón persiguió una vez a Deméter, en su forma original de diosa yegua. Ella se resistió a Poseidón, pero no pudo ocultar su origen divino cuando se ocultó entre los caballos del rey Oncos. Poseidón se transformó en semental y la cubrió. Deméter se puso tan furiosa por este asalto, que enjuagó su ira bañándose en el río Ladón. Le dio a Poseidón una hija, Despena, cuyo nombre no podía ser pronunciado, y un corcel de negras crines llamado Arión. Deméter también fue madre de Perséfone, consorte de Hades, el dios del inframundo. Perséfone se convirtió en diosa del inframundo cuando Hades la secuestró en la tierra y la llevó con él. La diosa había estado jugando con las ninfas a quienes su madre, Deméter, convirtió en sirenas como castigo por no haber intervenido e impedido el secuestro. La vida se paralizó mientras la deprimida Deméter, diosa de la tierra, buscaba a su hija perdida. Finalmente, Zeus no pudo aguantar más la agonía de la diosa tierra, y obligó a Hades a devolver a Perséfone enviando a Hermes para rescatarla. La diosa Hestia era hija de Cronos y Rea, y personificaba el fuego del hogar. Hestia apenas salía del Olimpo, y nunca se inmiscuía en las disputas entre los dioses y los seres humanos. Hestia era la hija primogénita de los titanes Cronos y Rea, y la primera en ser devorada por su padre al nacer, por lo que fue la última expulsada del cuerpo de su padre, cuando Zeus entregó a Cronos el vomitivo que provocaría su expulsión. Tras la guerra contra los titanes, Poseidón y Apolo fueron a pedirle matrimonio a su mansión, pero juró sobre la cabeza de Zeus que ella permanecería siempre virgen, evitando así la primera disputa entre dioses olímpicos. El rey de los dioses le correspondió cediéndole la primera víctima de todos los sacrificios públicos, y los lugares preeminentes de todas las casas. Los antiguos escritos narran una escena en la que Príapo, dios de la fertilidad, estando ebrio, había intentado violar a Hestia en una fiesta organizada por Rea, a la que habían acudido todos los dioses, y tras la cual se habían quedado dormidos. El rebuzno del asno de Sileno despertó a la diosa justo cuando su agresor se abalanzaba sobre ella, y Príapo huyó. Este hecho provocó que el asno fuese su animal favorito y en sus festividades, estos animales eran engalanados con guirnaldas formadas por hogazas de pan. Estos fueron los 12 dioses y diosas que habitaron en el monte Olimpo en la antigua Grecia.